Hola compañero, buenas noches. Buenas noches, estimado docente. Eh, Somos el grupo 25. Nos toca hablar sobre los tipos de neurotransmisores. En este grupo estamos conformados por Tres Saltos, María del Quinche, Iñiguez Valareso, Jennifer Soliamar, Rodríguez Méndez, Anieliana, Vera Mendoza, Lilian Lilibet, San Martín Castillo, Selena, Moreira Andrade Maoli, Piñeda Iñiguez Soñara, Peñafiel Poligua y Vega Valderramo Renat. A continuación, presentamos pues la bibliografía donde hemos sacado nuestras tareas. Una de ellas, bioquímica de los neurotransmisores. Y como puede ver, está las siguientes bibliografía de todo lo que pudimos encontrar, de lo interesante que está haber buscado todas estas funciones de los neurotransmisores. Entonces, cuando hablamos de neurotransmisores, estamos hablando de que son moléculas que se presentan en todo nuestro conocimiento, en el organismo, y es una parte de nuestro sistema mental y físico. Esto hace que a medida que vayamos, que funciona nuestro cerebro, hay diferentes acciones. Estas acciones están colocadas por sinapsis, entre ellas encontramos los diferentes receptores que son la adrenalina, la dopamina, la endorfina, el GABA, el óxido nítrico y el glutamato. Entonces, aparte de estos conectores, juegan un papel muy importante en la amplificación, la transmisión y conversión de las señales celulares. Se dice que antes nosotros conocíamos 200 neurotransmisores. Actualmente no se sabe la cantidad exacta por las biomoléculas que se van dando en nuestro sistema del organismo. Aparte de eso, también pues el cuerpo está lleno de sustancias endógenas que permiten que nuestras neuronas se comuniquen entre sí. O sea que esto hace que nosotros o estemos alegres, o estemos inquietos, o estemos excitados, o estemos calmados. Entonces, vemos que estos neurotransmisores también tienen sus clasificaciones, sus funciones y sucesivamente. La cascada de traducción de señales es el proceso por el cual el neurotransmisor modula el funcionamiento de una neurona. Consta de cuatro fases diferenciadas. Fase primera del mensajero del neurotransmisor. Lo primero que ocurre es que el neurotransmisor se engancha al receptor metabotrópico, que esto cambia la configuración del receptor, que permite que ahora pueda encajar en una sustancia denominada proteína G, y esta es la unión del receptor con la proteína G que provoca la excitación de una enzima con la capa interna de la membrana, lo cual provoca la liberación del segundo mensajero. Segunda fase, su misión es viajar dentro de la neurona hasta encontrarse con una quinasa o una fosfatasa. Cuando éste se engancha a una de estas dos sustancias, provocada la activación de las mismas. Tercera fase, el mensajero de la quinasa o la fosfatasa. Aquí el proceso va a variar en función de si el segundo mensajero se encuentra con una quinasa o una fosfatasa. El encuentro con una quinasa va a provocar que ésta se active y libere un proceso de fosfoliberación en el núcleo de la neurona, lo que hará que el ADN de la neurona empiece a provocar proteínas que antes no producía. En cambio, si el segundo mensajero se encuentra con una fosfatasa, inactivará la fosfoliberación y detendrá la creación de determinadas proteínas. Como cuarta fase tenemos al mensajero de la fosfoproteína, que es la quinasa. Al ser activada, que mandará una fosfoproteína al ADN neuronal, que ésta activará un factor de transcripción que a su vez
desencadenará la activación de un gen y la creación de una proteína. Esta dependiendo de su cualidad, que causará diversas respuestas biológicas, modificando así la transmisión neuronal. Síntesis de los neurotransmisores. El proceso de síntesis se da por las neuronas presinápticas. Participan las células gliales según la naturaleza del neurotransmisor. Este se puede sintetizar en el soma neural o en terminaciones nerviosas. Algunos de los neurotransmisores se sintetizan directamente en las terminaciones nerviosas. Serán enzimas que son sintetizados en el soma y se han transportado a estas terminaciones. A través del interior del axón fluye una corriente de sustancia libre o encerradas de fibras, que pueden ser precursor tanto de neurotransmisores o enzimas llamadas flujos axónicos. La manera que tienen de influir los neurotransmisores en las neuronas no siempre es igual. Podemos encontrar dos maneras distintas de que la sinapsis se ve alterada por efectos químicos. La primera, a través de canales iones. El impulso eléctrico se produce por la existencia de una diferencia de potencial en el interior y en el exterior de una neurona. El movimiento de los iones provoca que ese diferencial varíe y cuando alcance el umbral de activación, la neurona se dispare. Algunos neurotransmisores tienen la función de engancharse al canal de iones que se encuentran en la membrana de la neurona. Cuando se enganchan, lo que hacen es abrir este canal, permitiendo un mayor movimiento de iones y por lo tanto provocan que la neurona se dispare. 2. A través de un receptor metravotrópico. Aquí nos encontramos en una modulación mucho más compleja. En este caso, el neurotransmisor se engancha a un receptor que se encuentra en la membrana de la neurona. Pero este receptor no es un canal que se abre o se cierra, sino que es el encargado de producir otras sustancias dentro de la neurona. Al engancharse, el neurotransmisor se libera una proteína dentro de la neurona que provoca cambios en las estructuras y el funcionamiento de la misma. Neurotransmisores. Neurotransmisores convencionales y neurotransmisores de molécula pequeña. Los neurotransmisores de molécula pequeña son sustancias químicas de bajo peso molecular que transmiten señales rápidamente entre neuronas a través de la sinapsis. Son esenciales para las funciones básicas del sistema nervioso, como la transmisión de impulsos nerviosos, la modulación del tono muscular y la regulación del estado de ánimo y el comportamiento. Como ejemplos tenemos el glutamato, la GABA, que significa ácido gamma aminobutírico, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Los neuropéptidos. Estos son mensajeros químicos que circulan por nuestro cuerpo enviando señales desde el sistema nervioso hasta diferentes órganos y tejidos. Estos también funcionan como neurotransmisores o moduladores, que van transmitiendo información entre las neuronas y regulan diversas funciones corporales. Ahora imagina a los neuropéptidos como pequeñas llaves que encajan en cerraduras específicas, llamadas receptores. Cuando un neuropéptido encuentra su receptor correcto, este activa una serie de reacciones que pueden afectar desde nuestro estado de ánimo hasta nuestra digestión. Esta compleja red de neuropéptidos y receptores funciona como un lenguaje secreto que coordina el funcionamiento de nuestro cuerpo. También nos permite sentir emociones, controlar el apetito, regular la temperatura corporal y mucho más. Por ejemplo, las endorfinas son neuropéptidos que nos ayudan a la sensación, nos dan la sensación de placer y bienestar, mientras que la sustancia P está relacionada con la transmisión del dolor. El neuropéptido Y, por otro lado, juega un papel importante
en la regulación del apetito y la saciedad. En resumen, por decirlo así, los neuropéptidos son moléculas fascinantes que nos ayudan a comprender la conexión entre la mente y el cuerpo. Son la base de nuestras emociones, comportamiento y estados de conciencia. Y su estudio abre unas nuevas posibilidades para el tratamiento de diversas enfermedades. Tipos de receptores de neurotransmisores. Canales iónicos activados por ligand. También conocido como receptores ionotrópicos, cuando el neurotransmisor se une, experimentan un cambio en su forma que causa la apertura del canal. Puede tener un efecto excitatorio o inhibitorio, dependiendo de los iones. Para formar un canal, este tipo de receptor de superficie celular tiene una región que atraviesa la membrana con un canal hidrofílico en medio. Receptores metabotrópicos. Este tipo de receptor no son canales iónicos en sí mismos. Algunos receptores metatrópicos tienen efectos excitarios cuando se activan. Hacen que la célula sea más propensa a disparar un potencial de acción, mientras que otras no. La señalización por receptores metabotrópicos también pueden tener efectos en la célula postsináptica, en las que no participan canales iónicos en lo absoluto. Tipos de transmisores. Entre los tipos de neurotransmisores tenemos lo que es dopamina, la cual este es uno de los neurotransmisores más populares, ya que está relacionado directamente con la sensación de bienestar, placer y relajación. La dopamina se origina en una zona del cerebro a la que se le conoce como sustancia negra y cumple con una función muy importante en el control de nuestro sistema músculo-esquelético, por lo que este coordina el movimiento. También tenemos la serotonina, que este es un tipo de neurotransmisor que también cumple una función como hormona. Se encuentra ubicado en diferentes secciones del sistema nervioso central y su función principal es la de regular la actividad de otros neurotransmisores. La serotonina también está implicada directamente en diversos procesos como en la digestión, la regulación de los niveles de ansiedad y estrés, la regulación térmica corporal, el sueño, el apetito, el estado de ánimo y el deseo sexual. También tenemos la noradrenalina, que este es un tipo de neurotransmisor que también es conocido como la hormona del estrés y al igual que la serotonina cumple una doble función como neurotransmisor y hormona. La noradrenalina se encarga de activar el sistema nervioso simpático y se asocia con la frecuencia cardíaca a ciertos procesos encargados de la atención y de la generación de una respuesta al estrés. También tenemos adrenalina, este neurotransmisor que es sumamente similar a la noradrenalina, se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro real o incluso imaginario. También cumple con algunas reacciones fisiológicas como la respiración y la presión arterial. También tenemos glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Este está relacionado con el neurotransmisor GABA y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria y su recuperación, entre otros procesos mentales. También tenemos GABA, que es un tipo de neurotransmisor encargado de detener o inhibir la acción de algunos neurotransmisores excitatorios. El objetivo de esto es evitar que tengamos ciertas reacciones de miedo y ansiedad exageradas que solo nos producen malestar. También tenemos acetilcolina, que es un neurotransmisor que se encuentra en distintas zonas del sistema nervioso central, en la sinapsis de glándulas y en músculos.
Esta se encarga de estimular los músculos, activar las neuronas motoras, favorece los procesos de memoria y asociación, así como también el paso del sueño a la vigilia. Bueno, yo les voy a hablar sobre los neurotransmisores no convencionales. Son dos clases de neurotransmisores no convencionales, que son los endocannabinoides, que estimulan lo que es el mismo receptor al que se adhiere cuando fuman marihuana y se relacionan con la gestión del miedo. Y los gasotransmisores, que son gases solubles, como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos neurotransmisores también se disparan como respuesta al calcio y comunican señales entre neuronas, a diferencia del resto de los neurotransmisores. No están contenidos en lo que es en las vesículas, en las membranas, y pueden llevar mensajes de la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica. Da lugar a lo que es interactuar con receptores de la misma membrana plasmática de sus células blanco, y los gasotransmisores pueden cruzar la membrana celular y actuar directamente sobre las moléculas dentro de la célula. Clasificación de los neurotransmisores. Se clasifican en 5 compuestos. Como primer punto, aminoácidos, que representan una gran cantidad de funciones en el organismo, como mantener la energía y el oxígeno. El glutamato y el GABA son dos de estos transmisores que se denominan caballos de batalla del sistema nervioso, porque muchas sinapsis los utilizan. Como segundo, las purinas, que transportan información actuando como mensajeros químicos. En este grupo se encuentran la ATP, adenosín trifosfato y adenosina. Como tercero, los gases, que es uno de los compuestos químicos más importantes. Aquí se encuentra el gas soluble óxido nítrico, el cual controla a los músculos de las paredes intestinales y dilata los vasos sanguíneos. Como cuarto, los péptidos, que ejercen una enorme variedad de funciones en el sistema nervioso. Funcionan como hormonas, son activos en las respuestas de estrés, facilitan el aprendizaje y ayudan a regular la ingesta y la bebida, así como el placer y el dolor. Y se encuentran distribuidos por toda la membrana que cubre el encéfalo. Y como quinto y último, los ésteres, que dentro de este grupo están los neurotransmisores, como la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitatorio y es el principal neurotransmisor de la sinapsis neuromuscular y en el sistema nervioso periférico. Bien, creo, si no me equivoco, que hemos culminado con la explicación de los neurotransmisores. Ya queda entendido que esto se hace por la transmisión de la sinapsis. O sea, todo esto se referencia a nuestro sistema, lo que tenga que ver con sistema físico y mental. Nuestra actividad está bien si nuestros conectores funcionan. Las endorfinas y la dopamina que es la del sueño, y si dormimos bien, pues vamos a estar bien. Entonces, si nuestro sistema está estresado, pues vamos a estar mal. Entonces, creo que estos neurotransmisores hacen que nuestro sistema orgánico funcione muy bien. Es todo cuanto podemos decir sobre nuestro trabajo, lo que hemos realizado, y creo que todo está bien. De mi parte, muchas gracias a todos los compañeros.